Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos a punto de terminar el libro de los Salmos y hoy vamos a caminar por el Salmo 130. Es un salmo anónimo y espero que tú puedas ir leyendo cada capítulo, cada versículo. Por el tiempo, pues no podemos abarcar todos los capítulos, pero pues yo te animo a que sea una tarea que en un rato que tú tengas este tiempo lo puedas hacer y escudriñar y meditar en lo que Dios siempre nos habla por medio de su palabra. Y dice así el Salmo 130, como título dice: Cántico gradual de los profundos, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Que esto significa Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Esperaré yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma esperará a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es un salmo que muestra clamor y súplica al Señor, pero también es un salmo donde podemos ver que el escritor muestra que Dios tiene misericordia y perdona. El salmista clama de la profundidad de su corazón, de su ser, mostrando que él tiene culpabilidad de pecado. Y por eso dice: oye mi voz. ¿Cuántas veces estamos en una situación pecaminosa? Y desde lo más profundo de nuestro ser hay angustia, hay desánimo. ¿Por qué? Porque hay un pecado. Y esto es un indicador que en nuestro corazón hay algo que no le está agradando a Dios. Y hay una lucha. Pero también el salmista muestra que en esta situación nosotros debemos acercarnos a Dios y clamar, pidiendo que Él nos escuche. No debemos dejar de orar y pedir a Dios que nos perdone, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Y hablando de esta muerte espiritual y esta separación, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos en un pecado constante, Dios nos aleja. Nuestro pecado, nuestra carne nos aleja del Señor, porque Él siempre está ahí. Pero el salmista está diciendo: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nosotros no debemos dejar de orar y de suplicar al Señor, porque Él perdona, como lo leímos ahorita en el Salmo. Y como creyentes debemos sentirnos alegres porque nuestra oración va a ser escuchada por Dios. Pero también debemos saber que Dios mira los pecados y que Él hace juicio y que nadie podrá escapar de estos juicios, ni un hombre. El salmista sabía que el Señor es grande y poderoso. El salmista sabía que Dios perdona y que tiene misericordia. A lo largo de este caminar por el libro de los Salmos, hemos visto el perdón que da Dios, que otorga el Señor. Pero siempre quiere algo para perdonar. Requiere algo el Señor: arrepentimiento, que regresemos a sus caminos, que regresemos a su santidad. Porque Dios perdona. Y también algo es que tal vez en estos días tú no has encontrado perdón en un hijo, en un esposo, en tus padres, en amigos o en algún familiar. ¿Cuántas personas no se perdonan a sí mismos, verdad?
¿Cuántas personas cargan culpa y no pueden perdonarse a sí mismos? No pueden soltar este costal de sufrimiento, de angustia. Pero aquí nos muestra algo muy hermoso, que en Jehová podemos encontrar misericordia y que Él puede perdonar todos los pecados. Dios es el único que puede perdonar. A diferencia del mundo, mucha gente está buscando ser perdonada, pero la gente no tiene este acto de misericordia como lo tiene el Señor. Y tal vez aquí algunas de las mujeres que están en este grupo han sentido el perdón de Dios. Yo puedo decir que he sentido esa misericordia y que Dios me perdona. Pero también te animo a que tú puedas perdonar a alguien. Muchas personas llegan a lastimarnos en nuestra vida y puede ser el esposo, el hermano de fe, el vecino, el tío, el primo, el amigo, el jefe del trabajo, el profesor, un compañero nos ha hecho daño en alguna situación. A veces es más grave, a veces no tanto, pero en nuestro corazón no está el perdonar. En nuestro corazón está el guardar esto y acumular rencor. Y muchas veces el buscar el desquitarnos si nos han hecho daño. Y hasta a veces no lo hacemos con la misma persona, nos desquitamos con otras personas que no tienen la culpa. Porque no hay perdón, porque no podemos perdonar. Pero Dios nos ha mostrado a lo largo de este libro de los Salmos y bueno, el Señor Jesucristo vino a perdonar pecadores. Este es un ejemplo que nosotros debemos tomar para perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño y posiblemente no van a ser tus mejores amigos o tengas esta comunión perfecta, pero tú ya estás soltando esto y estás perdonando a quien que te ha hecho daño, a esta persona que te ha lastimado. Si tú estás en una situación así, yo te animo que ores a Dios, que pidas que te ayude para perdonar. Dios demanda de nosotros que antes de ir a buscarlo, antes de darle una ofrenda, por así decirlo, antes de llegar a orar con Él, nosotros tenemos que estar a cuentas con las personas que nos han hecho daño. Debemos nosotros perdonar y lo vemos constantemente en su palabra. Y también es por esto que nosotros debemos mostrar gratitud y reverencia, porque en Dios hay perdón. Dice el salmista, pero hay perdón cerca de ti, y eso vemos en Dios. Mandó a su Hijo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años para perdonar a pecadores como tú y como yo. Dice para que seas temido. Y esto también se refiere a que Dios es temido en poder, en juicio. Lo hemos visto en los salmos leyéndolo. Pero también Él es grato en amor y misericordia. Y es por eso que nosotros debemos de mostrar respeto y reverencia a Dios, porque Él tiene esta gran misericordia. El salmista dice, esperé yo en Dios, espero mi alma. Todos en una dificultad o angustia, en una lucha con el pecado, con alguna adversidad, nosotros debemos estar esperando en Dios. No hay mayor confianza que esperar en la oración y en la comunión con Dios, esperar en su palabra, esperar leyendo la Biblia. Porque cada vez que nosotros leamos la Biblia, Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Esperar en recitar un versículo, en cantar una alabanza. El salmista menciona acerca de un centinela y un guardia. Y estos son personajes que velaban hasta el amanecer. Y él hace esta poesía, espera en Dios todo el día, hasta que amanezca.
Y es algo que nosotros debemos de buscar, estar en una constante oración con el Señor. Y tal vez en este día estés como el salmista, buscando el perdón de Dios. Pues yo te animo a que tú clames a Él y le des la reverencia que merece. Este personaje era un israelita y esperó en Dios. Y nosotros también debemos estar esperando en el Señor, en su palabra, en la oración. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para dar misericordia y abundante redención. Cristo vino a redimir los pecados de la humanidad. Su misericordia es gratuita, hasta el día de hoy es vigente y segura. Es gratis la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos. Y esto que cuando es por gracia somos salvos significa que es un regalo que no merecíamos, que fue gratuito, pero tuvo un gran costo. La sangre y sacrificio del Señor Jesús en una cruz. Fue humillado, fue escupido. Mucha gente lo humilló, pero Él tuvo misericordia por pecadores como tú y como yo. Cristo perdona y perdona con un gran amor. Él repudia el pecado, claro que sí, pero si hay un pecador que está arrepentido, Él lo recibe con amor. Y yo fui uno de ellos. Ya hace algunos años yo andaba caminando mal, andaba en pecado. Pero cuando me mostraron el Evangelio y me mostraron que Cristo Jesús podía perdonar y yo tenía una angustia en mi corazón, yo sabía que había hecho cosas malas y me sentía mal por eso, pero no sabía cómo librarme de esta angustia. Cuando alguien me mostró el Evangelio, cuando escuché la palabra de Dios, fui quebrantado y entendí que necesitaba de este amor, de esta misericordia y de este perdón, que Dios me perdonara por todo lo malo que yo había hecho. Y esto es también de lo que está hablando el salmista al final. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cristo salva a pecadores y los perdona. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y estás luchando con un pecado y este te angustia y te lleva al grado de hacerte sentir humillado lejos de Dios, bueno, yo te animo a que te levantes, pidas perdón de el Señor y sigas caminando en su misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el libro de Primera de Juan, leyendo estos versículos, Dios quiere que si nosotros andamos en pecados, Dios quiere que nosotros lo confesemos. Y no lo confesamos a hombres, tenemos ese acceso de hacerlo directamente con Dios. Porque Él es justo, dice, para perdonar y nos limpia de toda maldad. Esta es su misericordia, que si uno va con un corazón arrepentido, Él nos limpia de toda maldad. Pero también en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, fíjate cómo nos habla con amor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es importante, si estamos caminando en la senda del Señor, la palabra de Dios nos anima a no pecar.
a mantenernos en santidad, a alejarnos de las cosas que son malas. Y este clamor que hace el salmista es porque sabía que había fallado en algo, pero también sabe que Dios perdona, pero hay perdón cerca de ti. Esperé yo en Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. En la Biblia es donde nosotros debemos esperar. Ir a Dios, ir a Cristo Jesús y pedirle perdón. Porque Él, como dice aquí en Juan, en 1 de Juan, Él nos limpia de toda maldad. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si tú has pecado el día de hoy, puedes ir al Señor y pedirle perdón. Y posiblemente tú estás escuchando este audio por primera vez o has venido acompañándonos, no lo sé, pero tal vez tú estás buscando este perdón de Dios. Bueno, déjame decirte que Cristo Jesús está esperando que tú platiques con Él. También te animo a que puedas decirle a quien te invitó a este grupo, te hable más de Cristo Jesús y su salvación, que te muestre más versículos, que te ayude a entender que todas las personas necesitan el perdón de Cristo Jesús. Considera todo esto que vimos. Es un salmo muy profundo en el sentido de que hay clamor por una falla, por un pecado. Pero me encanta porque podemos ver siempre la misericordia de Dios. Considera esto. Dios te bendiga.